Más conversación, más entretención, más cultura. Comienza el podcast donde todo puede pasar. La hora que no existe. El podcast de Hora 25 con Blanca Levín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora que no existe, un podcast de Hora 25 o un podcast, como le decimos en nuestra cortina de presentación. Hoy tenemos un podcast muy singular, muy cultural, pero sobre historia, muy histórico. Y estoy a mi lado con Amanda Surov, influencer y estudiante de cuarto año de la carrera de Historia en la Universidad Católica. Exacto. Muy bienvenida. Muy y María José Cumplido, reconocida historiadora y activista política, también feminista. Bienvenidas aquí a La Hora que no existe. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Blanca? Bien, muy contenta de tenerlas aquí. También muy feliz de estar con un personaje histórico. Dos personajes históricos. ¿Nosotras? Tú dices que nosotras ya... Sí, no sé qué es lo que nos estás diciendo. Les estoy diciendo icónicas. Eso les estoy diciendo. Tú estás diciendo que nosotros vamos a dejar una huella en este mundo. Exacto. Excelente. Oye, vamos a partir con Amanda para conocerte un poco. Tú te has convertido en todo un fenómeno de las redes sociales por tu contenido sobre historia chilena, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo empezaste a crear estos videos? Los videos, la verdad es que partí en diciembre del 2023 con mi primer contenido, que era momentos más caóticos de la historia de Chile. Así bauticé a esa serie. Esa de columna, TikToks, sí, claro. ¿Y qué momentos eran, ponte tú? Todos. Igual había empezado a subir todos. Ah, espérense. Es que tengo que echar a correr el tiempo, porque después no sabemos cuándo se acaba este podcast. Ahora sí. Obvio. Sí. Como 3 meses antes empecé a crear contenido de otras cosas, como hablando y tirando talla. Y después me quedé sin ideas, entonces fui a la libreta, porque yo había escrito una libreta antes de empezar como de ideas de contenido. Y cuando la revisé, la primera idea que anoté fue momentos más caóticos de la historia de Chile. Fue como, ¿sabéis qué? Le voy a dar una oportunidad, porque también la historia es algo un poco de nicho y claro, muy de académicos, entre académicos. Entonces dije, ya, lo voy a hablar porque me gusta a mí nomás, sin ninguna expectativa. Y el primer video de esa serie que subí, que me acuerdo que hablé de Arturo Alessandri, del tema de cuando lo exiliaron y después la Constitución de 1925 y todo eso. Hablé de la Bachelet en la campaña de la prueba moliendo palta. Y Dua Lipa en Chile, que estaba vestida del meme Madre Leona. Entonces fue como una combinación entre cultura popular y historia. Pero todo sigue siendo caótico. Además, y el caos es lo que lo... Es un gran disparador, ¿no? Como tema, momentos caóticos. Y de ahí podéis sacar 25, 30 temas, tenéis un montón de contenido. Exacto, y sobre todo que Chile... El guionista de Chile, francamente, es caótico. Entonces lo subí y le fue increíble al tiro. Y yo quedé súper en shock que a la gente le conectó con la historia. Y es que empleé una técnica, que es contar la historia como Kawin. Que a quién no le gusta el Kawin. Y al final, por lo menos claro, para cuando mí, tiene algo de secreto, ¿no? Ustedes claro, no saben qué. Ni siquiera, porque yo tampoco soy de contar los Kawines de la historia. Soy de contar la historia como Kawin. ¿Se entiende? Sí. Como o sea, tú no cuentas que tal presidente con tal ministro fueron pareja, eso no lo cuentas tú. Bueno, ese sí lo contaba, es que ese es muy bueno. Pero claro, te puedo contar de la reforma agraria, pero te lo cuento como un chismecito. Perfecto. Entonces así, porque por lo menos para mí no me sirve nada que sepas que Arturo Prat era esotérico, pero no sepas que Rol tuvo la guerra del Pacífico. Claro que Yo sí. quiero que sepas que Rol tuvo la guerra del Pacífico y si al final le metemos un poco y porque de es esoterismo, importante, bacán, claro. Exacto. Y le fue súper bien y la gente me empezó a pedir en los comentarios, porfa, parte 2, parte 3. Y ahí nunca paré. ¿Pero por qué? ¿En qué momento tú decides, oye, quiero hacer esto? ¿Por qué? Es que la verdad surgió como una idea, como que se me prendió la ampolleta nomás, ¿cachai? Pero la verdad es un tema que me encanta y también creo que es muy lindo acercarlo al público. Y esa es la motivación que me ha llevado durante este año y medio, que es, claro, que la gente se encante con la historia, que sepa que no es fome, no tiene por qué serlo por lo menos, y como también el pensamiento crítico que empiezan a formar desde la historia. Entonces,
Claro, me mirar encanta. con sospecha lo que nos contaron en los libros también, ¿no? También, Como que, cuestionar relatos. que tiene un poco que ver con el trabajo que haces tú también como historiadora. Tú también divulgas la historia de otra manera, tienes un montón de publicaciones, no solamente sobre mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia, también libros para niñas, adolescentes. Entonces cuéntame un poco en qué momento también tú decides, oye, voy a hacer esto que creo que puede acercar a las niñas, a las mujeres, a que se interesen, ¿no es cierto?, por quienes nos antecedieron. Sí, yo creo que eso partió mucho al constatar que la historia que nos enseñaron, y yo creo que todavía enseñan en los colegios, tenía como protagonistas hombres, y tampoco todos los hombres, sino como los hombres de élite, de Santiago, ¿verdad? Los militares. Los que estaban en los círculos de poder, Los finalmente. círculos de poder, claro, en una ciudad también en específico. Y yo creo que eso desconectaba, y un poco lo que decía Amanda, desconectaba a la gente de la historia, porque las niñas no tenían a nadie que se pareciera a ellas, ¿no? Claro. O que tuviera un relato similar al que le contaban su abuela o sus tías. Entonces para mí fue súper importante justamente el rescatar a las mujeres y rescatarla primero como personajes, digamos, importantes en la historia, que hicieron cosas, que cambiaron cosas, pero también ir rescatando los procesos que vivieron las mujeres, ¿no? Los clubes de lectura, el voto femenino, porque tampoco creo que exista como la historia de Chile y la historia de las mujeres. Claro, es algo que evidentemente Una debería estar más separación. integrado. Obviamente que debería ser todo y poder leer la historia de Chile desde todos los personajes y qué estaban haciendo. O sea, qué estaban haciendo las mujeres que no fueron a la Guerra del Pacífico. Claro, pero eran las mujeres de los que se habían ido igual, ¿no? supuesto. Algún rol importante Claro. tuvieron que tener. O conocer, por ejemplo, la historia de cómo parieron las mujeres, cómo morían también de parto, como cosas que uno puede decir muy obvias, pero que la verdad no tenemos acceso a un libro, digamos, sencillo, no para expertos, de todos esos procesos que marcan no solo la historia de Chile, sino nuestras historias familiares. Y desde ese lugar, ¿cómo se cuenta la historia de Chile para adolescentes, por ejemplo, o para niñas? Yo creo que la forma, hay múltiples formas, porque está el formato libro, que yo creo que... Está el chismecito. Está el chismecito, claro, está lo audiovisual, pero como yo me he dedicado a los libros, he tratado de hacerlo muy, muy sencillo, muy simple, tratar de novelarlo un poco, porque mi objetivo es que la gente aprenda pasándolo bien. Que le cuenten un cuentito finalmente, Claro, ¿no? claro, porque finalmente la historia son historias. Claro que ¿no? sí. Y a todos nos gusta escuchar historias. Y por eso creo que ha sido súper importante cómo te lo cuento para que lo puedas leer en la micro y lo paséis bien y te desconectes un poco, y mientras volvís de la pega o estás esperando la hora del doctor, puedas conocer esto, involucrarte y finalmente conocer la historia de quienes vinieron antes que nosotros. Que yo creo que es una buena forma también de poder generar más empatía. Claro que sí. ¿Y tú tienes alguna idea del rango etario de la gente que ve tus historias, tus reels y tus cosas? Sí. Más o menos, ¿dónde está el grueso de esa población? Te cuento un dato freak. Mis dos polos de mayor público ¿Sí? son la generación Z ¿Ya? y los baby boomers. Los dos lados del espectro. ¿En serio? Te juro, son mis mayores. Los mayores y los menores. Y los menores. Y bueno, también tengo mucha presencia millennial. La verdad, ha sido muy transversal. Como eso es lo que más me gusta, y que también como que llego a otras disciplinas. No tienes que ser historiador o humanista siquiera para interesarte en la historia, porque al final el interés en la historia es el interés de la humanidad, creo yo. Y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices de, claro, mostrar esto a la par de las mujeres, a la par de los procesos históricos, porque al final la podemos poner en contexto y también podemos entender que los personajes de la historia no son personajes, son personas de carne y hueso. Y esa empatía histórica y conciencia histórica de que nosotros también vamos a pasar a la historia en un minuto, nos ayuda a acercar al público a la historia. Entonces creo que eso es fascinante. Y con lo que decías de la presencia femenina en los relatos escolares, cacha que el 91% de los nombres en los textos escolares, lo leí hace poco,
son hombres. Claro que sí. Y el claro. 9% son mujeres. Apenas, o sea, nos queda muchísimo. No es Tú hiciste también un especial de mujeres en una de tus historias Reels. Tengo una sección de mujeres. ¿Y qué personaje, así, si tuvieras que elegir uno que te llame así mucho la atención, la pregunta también es para ti, ¿quién te gustaría haber sido? O a quién admiras más, o cuál te parece más particular, más interesante. Mujer en la historia de Chile. Creo que las mujeres, por ejemplo, una que me encanta es María Luisa Bombal. Yo creo que tiene una historia fascinante. ¡Ay, qué lindo! Yo sé mucho de ella. ¿En serio? Es una película. Es una película. Yo hice Fuiste portada de un libro también. Fui portada del libro de la obra completa, pero era porque era el afiche de la Sí, película. pues sí me acuerdo. Me bugué en la Matrix, pero sí. Como que Sí, te yo acabo de sé, relacionar que eres tú. Pero sí, pero no es una persona que me hubiera gustado ser, claramente. No, porque lo Ya pasó que pésimo. Lo pasó pésimo. Sí. También le disparó al minito. Claro, Porque pero le tiene una gusta- cosa como cinematográfica y melodramática que igual es entretenido, ¿no? Pudo estar presa. Sí, po. Pero es fascinante su historia y sobre todo su obra. Sí. Última Niebla, La Muerta Hudson, fascinante. Pero que me hubiera gustado ser Isidora Goyenechea. Ay, sí, sé, media de élite, pero la verdad, ¿a quién no le hubiera gustado? Igual, ¿A quién le hubiera gustado tener esa vida? ¿A dónde? Literal, ella viajando a París, creando su propio palacio, trajo el primer ascensor a Chile, como cosas muy random. Ella impulsó la industria vinícola, como de vinicultura se llama, de los vinos. Claro, vitivinícola. Ella donó un barco para la guerra del Pacífico de carbón, porque ella era de las minas de carbón de Lota, era su negocio. Era como la Mary Rose McGill de la época, una cosa así. De hecho, declarada por el New York Times, creo Las que en mujeres más ricas del mundo. 85, 82 por ahí. ¿Así lista Forbes? Sí. Literal, la mayor fortuna del mundo. Sí. Una mujer Mira. chilena. Increíble. Lo que sí, obviamente, hay que tener la perspectiva crítica de lo que estaba pasando en el otro lado, que eran las vivencias de los obreros, Exacto. de los mineros. Bueno, De los- detrás de cada fortuna hay un crimen, todos lo sabemos. Sí. ¿Tu personaje favorito, Coté? A mí me encanta la Martina Barros Borgoño, que fue una mujer que tradujo los primeros libros feministas liberales del siglo XIX. Stuart Mill. Y a Stuart Mill, exacto. Y me cae bien porque ella muy estoicamente pagó el precio de haber traducido eso, porque cuando lo publica, sus amigas le dejaron de hablar. Dejaron de hablar porque era como, ¿cómo puede Qué ser? atroz. Qué atroz, qué cosa más atroz que hayas publicado esta cosa feminista. Esta cosa, claro, ¿Cachai? que va en contra de la familia. Total. Y después, ella como defendiendo el liberalismo, después los liberales chilenos la traicionan, o sea, traicionan a todas las mujeres y en 1884 prohíben literalmente a las mujeres votar. Y lo ponen así escrito, no pueden votar las mujeres. Oh. ¿Sí? Y por todo esto como traicionado ya deja de escribir. Y lo que hoy día tenemos son sus diarios, que son una maravilla porque cuenta todo esto de finalmente el precio quizás de ser una adelantada. ¡Qué heavy! Es muy heavy. Oye, yo que encontraba que todo el mundo se llame Martina, lo encuentro tan fome y ahora digo, esas Es muy mujeres, bacán. esas tantas niñas que se llaman Martina, adolescentes hoy día, porque estuve en un momento que Sí, deben po. tener 16, 18, 20 años. Oye, qué lindo llevar ese nombre, ¿no? Total. Sí. Cuéntenos un poco sobre lo que está ocurriendo hoy en Chile y qué cree usted que se va a escribir sobre el momento actual que vive el país. Qué difícil. Yo creo que estamos en un momento... A ver, yo creo que hoy día es más difícil separar Chile del mundo. Es más difícil hacer estas como historias nacionales que eran muy comunes antes. Y yo creo que Chile está viviendo el proceso que está viviendo el mundo, que es una crisis profunda de la democracia, ¿no? Y de la afectación, digamos, de la ciudadanía con la democracia. De lo que les importa en el Claro, fondo, ¿cuánto les importa? Porque la democracia es lenta, la democracia no soluciona todos tus problemas así. Entonces eso genera también como hastío un poco a los procesos. Y estamos siendo caldo de cultivo para, yo te diría, los populismos, ¿no? De ultraderecha o conservadores, si se quiere. Y yo creo que hay una crisis intelectual y política sobre que en el mundo político, en el mundo social, no hay una idea clara sobre qué es lo que queremos de aquí a 20 años, ¿no? El siglo XX era muy claro esta diferencia como estado de bienestar versus ser más proclive al mercado, etcétera.
Pero este siglo yo creo que se difumina más por la crisis de los estados de bienestar y también por esta idea, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Para dónde realmente? vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué estamos dispuestos nosotros a hacer para eso? Es que además nos ocurren las cosas más rápido de lo que Total, de cualquier sí. cosa que podamos hacer humanamente. Sí. ¿Qué crees tú que se va a escribir en el futuro, Amanda? Yo creo que igual estamos en un proceso de democratización del pensamiento también, en que lo que tú recibes no es solo lo que te dicen los medios, sino que tienes canales alternativos y dentro de eso también está el peligro de, ya no es el peligro de la historia única, pero es el peligro de esta gran multiplicidad de historias De lo falso también. en que está lo falso Claro, y también involucrado. eso... Y las sí. fake news, y eso también dan la mano para mucho. Y lo que dices tú, que hoy día yo puedo buscar, si yo creo que la Tierra es plana, yo voy a buscar al tipo Y te va a aparecer todos los todo medios. y vas a terminar convencida que la Tierra es plana, Claro, básicamente. porque es claro el peligro del fondo de yo buscar como que me refuercen mi pensamiento aunque no sea cierto, que es lo que está pasando. Claro, pero también hay un peligro en que antes era un relato. Por cierto, claro. Entonces, por eso creo que estamos en una época extraña. Sí. Este tema de que tenemos tanta información a la mano, pero también se cree lo primero que se lee. Por ejemplo, hace 2 días subieron como la gente empezó a decir cagüines de las celebridades chilenas. En un TikTok una galla puso: díganme los cagüines más heavy que sepan de las celebridades chilenas. Y la gente empezó a decir muchas cosas sobre distintos personajes de la tele, pero también sobre personajes históricos. Mira. Y había uno que decía, Manuel Rodríguez me dijo mi profesora de historia, que es una mujer altamente intelectual, muy seca, que en verdad Manuel Rodríguez nunca existió. ¿En serio? Y de hecho, esto en el comentario, y de hecho si buscas el linaje no vas a encontrar nada. Y yo así, Broma. Es como teorías Bien. conspirativas como en la historia. eso me pasa, que estamos en una época muy de teorías conspirativas. Sí. Y Total. este comentario explotó, 5.000 likes. Una cosa así heavy. Me etiquetaron como 300 personas. Sí, Amandis, por favor, dinos si esto es verdad o no. Dinos la verdad, dinos la verdad. Fuerte. A mí me tienen como figura de autoridad de heavy. opinión. Mira. Y yo salí y dije, mira, la verdad, yo estoy escribiendo un libro, por si acaso, de historia de Chile también, contado más entretenido. ¿En serio? Sí, con Planeta. ¿Ya? Y bueno, toda la información la voy a ir dando por mi Instagram. Qué Se bacán. ¿Y vienen cuándo cositas. vas a publicar? Es que eso, la fecha exacta, ahora la voy a mandar a la editorial, ¿cachai? Ah, Entonces, bien. por Buena. eso la fecha exacta. Recién empieza en proceso de publicación. edición, que es como Exacto. para que la gente entienda el momento en que le llega a la editorial ya firmó contrato, ya te pagaron tu adelanto y empiezan a trabajar en correcciones, en... Cuando ya mandaste el borrador y ahora empezó Perfecto, el proceso de corrección. Entonces ahí perfecto. estamos. Pero lo voy a ir avisando todo por mi Instagram, que no sé si lo ponen en ¿Cómo es tu pantalla. Instagram? Sí, lo van a poner Es arroba Amandis con Z. con I latina y con Z al final. Sí. Amandis. Y también me pueden buscar en TikTok si quieren. Pero bueno, lo que iba es que en el libro, ya, spoiler alert, esto no lo he contado en ninguna parte. Ya ves. Pero uno de los capítulos va a ser va a estar Manuel Rodríguez muy presente y literalmente yo diciendo todo el linaje, o sea, toda la información. Todo lo que decía que no existía en internet. tenemos. Y fue como, oye, la audacia de decir, si investigas no hay linaje, porque si investigas, al tiro Hay te linaje, aparece el Claro. linaje. Pero también aparece Entonces, mucha igual- información falsa. Hoy día, si ustedes ponen en el buscador de internet, aparece al tiro como lo que te pone la inteligencia artificial y da por sentado un montón de cosas Un que no montón de son. cosas, sí. Porque o sea, por ejemplo, ayer un compañero actor me dice: oye, mira, Blanca, tanto tiempo, no hablábamos hace 1000 años. No, mira, te escribo porque me invitaron de un programa, no sé qué, y yo sé que tú fuiste porque. Y yo así como no he ido nunca. Y era, me lo tiró la inteligencia artificial. Claro, porque no puedo Claro. confiar todo en la inteligencia No, artificial. porque además la inteligencia artificial crea, como es un procesador de textos, crea textos que parecen razonables. po. Que parecen Puede ser reales, razonable claro. que una actriz vaya a este programa, Claro. pero no fuimos. Exactamente. Eso Entonces, ojo en la casa, Y con lo que también- buscan. Exacto. Y también Claro. creo que estamos en un proceso de cuestionamiento de progreso. Como tú decías, como en el siglo XX empezamos estado de bienestar, como que parecía que estábamos siempre avanzando, por lo menos en Chile, porque sí hubo momentos de pesimismo por las guerras mundiales en Europa, pero en Chile parecía que siempre estábamos avanzando hacia algo mejor. Los 90 fueron eso también. Los Y ta- 90, después dictadura totalmente. y los Todo no- florecía. Bacán. Literal. Íbamos a ser bacanes. Los jaguares de Íbamos a ser Latinoamérica. bacanes. Está todo pasando. Sí. Y cada vez, oye, ahora tenemos internet y Sí, ahora po. tenemos... Y ahora creo que pasamos en un momento de pausa. Tal vez estamos
retrocediendo Claro, más que es que avanzando. yo creo que funciona el también avance. todo Pero está eso- bien la sospecha. Está súper bien esa sospecha, porque yo me acuerdo cuando llegó a Internet, a fines de los 90, era como, vamos a poder saber todo. Sí. ¿Cachai? Era como todo Y rápido, nunca y supimos ahora. nada. ¿Cachai? Y ahora al revés, pues. Ahora como que Internet es peligroso porque está lleno de esta información que parece real y uno se confunde. Claro. Y da lo mismo que como si estudiaste o no estudiaste, como que está hecho para confundirte. Y a eso le sumáis todo el tema del calentamiento global, donde el 100 años más ya no es como, oh, vamos a volar en el espacio, sino no sabemos si la Tierra va a Va a existir. existir. O en qué Si vamos a tener condiciones. agua, si vamos a poder vivir Exacto. aquí, claro. Entonces yo creo que eso se mezcla para justamente cómo vivimos si el futuro es tan incierto. Esa es la pregunta. Exactamente. Interesante. Así que ya ha llegado el momento de jugar. Ya. Ya, espero que no hayan mirado sobre la mesa en las preguntas porque tenemos No alcanzo a leer. un concurso. Miren, aquí tenemos una chicharra, miren qué linda, es como de las de hotel, elegante. Ay, qué nervio. Elegante, elegante, como los hoteles antiguos. Uno llega, no hay Sí, nadie. sí. Ah. Ya, entonces la primera en hacer así responde la pregunta. Ay, pero qué nervios. ¿Ya? Ya. Voy a darles pistas, eso sí. Ya, a ver. A ver, en la otra página. ¿Es acá? No, es acá. Qué bueno, no leyeron las preguntas. Eso No, me quedé muy se lo contenta juro porque que no. estaban dadas vueltas. Ya, vamos con la primera pista. Voy a hablar de un personaje. Ya. Ya. ¿Ya? La primera pista es difícil, ¿Ya? es un intelectual chileno. ¿Ya? Esa es la pista. No sé. Solo eso. Benjamín Vicuña Maquena. No, no es Benjamín Vicuña. ¿Solo eso? ¿No va a- Esa es la primera pista. Ah, Vienen ok. dos pistas más. Ya. Pero pueden jugar, o sea, pueden igual arriesgarse, es bueno. Obvio, sí, sí, sí. O sea, ya la gente que a lo mejor que no sabía que Benjamín Vicuña Maquena fue un intelectual chileno, ahora lo sabe. Ahora puede ser. Sí, y no es Benjamín Vicuña el de la tele, no, es Benjamín Vicuña Maquena. Son parientes. Exacto. Son parientes, ya. Segunda pista para el personaje, que ya sabemos que es un intelectual chileno. Conservador y centralista, fue uno de los principales redactores de la Constitución de 1833. A 1833, conservador y centralista. ¿Diego Portales? No. No. Ah, no. Repito la pista, conservador, no sé, está difícil, ¿cierto? Es como peor que pregunta la PAE. Ay, Conservador ¿cómo y se llama? centralista fue Espérame. uno de los principales redactores de la Constitución de 1833. Yo no lo hubiera adivinado jamás, no tengo idea quién es este señor. A ver, espérate. No, sí, pero no me acuerdo el nombre. ¿Egaña? Sí, Mariano Egaña, muy bien, Amanda, aplausos, seca. Sí, mira, la tercera pista, porque había una tercera, era su pensamiento dominó la política chilena por décadas. ¿Por qué? ¿Por qué dominó la Porque política la chilena? Constitución de 1833 duró 97 años. Hasta 1925 La más larga. es la más larga que O tenemos. sea, nos queda un rato, dicen ustedes. Claramente. O Y sea, además el después de lo que pensamiento- ha pasado nos queda harto rato. yo creo. Queda harto rato. Literal. Oye, qué rabia que sepan ustedes. Yo no tenía, no sabía ni quién era don Mariano Egaña, imagínate. ¿Tiene algo que ver con la Plaza Egaña? Me pregunto yo. Yo creo. O puede Es ser que él o puede de la de ser. Juan Egay. Exacto. Sí. Mis comentarios son muy como Sí. de Mira tú. Ustedes vieron Mira tú, me imagino. Sí. Programa sobre No, me patrimonio acuerdo. histórico. ¿No lo has visto? Sí. Mira, Había unos es un libros. programa que tú eras muy Buenísimo. niña, pero era Pero hecho no es de para hace ti. tanto tiempo. No, pero es de ¿Qué año 2000, atrás? 2003. No, más de 20 años. Ya. Búscalo en YouTube. Ya. No, Es buenísimo. genial, te va a Mira encantar. tú. Te va a encantar. Te va a buscar, Otra manera de tengo- divulgación histórica, te va a encantar. Hay unos libritos que salieron después. Los libros salieron Exacto. después. Los libros salieron después porque claramente se trabajaba con un historiador que pasaba toda la noche en la productora de Aplaplac. Este proyecto es pre-31 minutos. Se llamaba Juan Pablo, no me acuerdo el apellido. Bueno, pero él no dormía, pasaba toda la noche ahí y en el día nosotros íbamos y grabábamos, imagínate. Ay, qué interesante. Sí, ya. Pista siguiente. El año es 1814. ¿Ya? Ya. Ya. Y la primera pista es. De lo que voy a hablar es un acuerdo entre patriotas y realistas que puso una pausa momentánea a la guerra de independencia. ¿Ya? Un documento. Esa es la pista. Un documento. Ah, ya. Un acuerdo entre patriotas y realistas que puso una pausa momentánea a la guerra de la independencia. Sí, que es un decreto. Algo parecido. Claro. ¿Voy con la segunda pista? Ya. No, pero no. 1814, Ya. estamos en el año 1814. Fue muy criticado por algunos sectores patriotas que lo consideraron una traición. Sí. No el Lircay. Sí, Lircay. el tratado del Lircay. Muy bien, la tercera pista era que era un tratado, justamente. ¡Felicitaciones, María José Cumplido! Qué Oye, van a uno. difícil. Es Está difícil. difícil. Es súper difícil. Es súper difícil. Yo, sí, lo quisieron poner a prueba. Oye, Eso lo dice el editor. Se Quiso poner a prueba a la pasaron. historiadora, pero ¿cómo es posible? Humillar. Pero no lo ha han logrado. No ha logrado Somos el humillarla. mejor equipo. Muy bien, Son secas. muy bien. Muy buen equipo. Ya.
Tercera pregunta. La pista es que es un personaje. Ya. Un personaje. La primera pista. Político chileno del siglo XIX. Arríguense, pues igual como tú te arriesgaste pero con el es que intelectual. millones. Políticos. Político chileno del siglo XIX. Abdón Cifuentes. No. Fue presidente en 2 ocasiones. Ya. A ver, ¿qué político chileno del siglo XIX fue presidente en 2 tres. ocasiones? José Joaquín Prieto, No. Manuel Bulnes, No. Manuel Montt. No. No. Ya, tercera pista. Representa el liberalismo moderado de la época. Que fue presidente 2 veces. Sí. No No fue ni Piñera ni Bachelet, les aviso al tiro. Pero dijiste siglo XIX. Sí, por eso. Prieto. Es que son los únicos que... Pinto. Sí, Aníbal Pinto, muy bien. María José. Qué bien. Estamos haciendo funcionar como las Oye, áreas del sí, cerebro que sí. están así bien atrás. Desbloqueando. Pero eso es lo lindo que tiene la historia. ¿Se ha fijado que uno ahora como que, oye, ¿qué fue lo que pasó en tal fecha? Y uno va al tiro a Google, pero cuando uno hace el ejercicio de detenerse y pensar, No, sí es verdad. te demora, Eso pero es es culpa mucho más también de los nutritivo. teléfonos. Porque yo no Totalmente. me acuerdo de nada. Sí, como, ¿qué tengo que hacer mañana? Sí, yo como que miro Calendario. mi agenda todas las noches, Sí, así yo como también. que hago mañana. Y Pero sí, La yo memoria puedo hacerlo. se termina... Sí, se termina atrofiando, pero si uno hace el Literal. ejercicio de ir al revés, se va fortificando. qué bien. Vamos con la última prueba. Ya. Chan, 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 chan. Ya. Es el año... No, con la última... me voy a saltar la de 1938. No. Esta era de las fáciles, pues. Dirémosle una déjame una fácil. fácil. esta era la que yo podría haber contestado. Ya, 1938. Pista 1. Un grupo de jóvenes militantes de izquierda intentó tomarse el poder mediante una acción armada. Ya. 1938. Un grupo de jóvenes militantes de izquierda intentó tomarse el poder mediante una acción armada, ¿no? Ya. Segunda pista, con esta la adivino. Se tomaron la casa central de la Universidad de Chile y luego el edificio del Seguro Obrero. Ya, pero... ¿Qué será lo que ocurrió ese año? matanza, la matanza, Exactamente, muy bien, la toma coro, aplauso para ambas. Lo que manchó el legado de Alessandri. Exactamente, porque Y la tercera después- pista era el intento fracasó trágicamente y varios de ellos fueron asesinados por la policía en lo que se conoce como la matanza del De Seguro hecho, Obrero. dicen que, porque ahora está ahí el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y dicen que penan en ese No. edificio. No te creo. Sí, ¿En yo, serio? tengo reuniones ahí, me han contado que a cierta hora penan. ¿Y cómo penan? ¿Te han contado así alguna anécdota? Se escuchan como lamentos. Como gritos. Pero me dio miedo y no pregunté más. ¿En serio? No, como lamentos, como... No será el viento, no nervioso. será... ¿Puede ser? Bueno, y dicen que en el Costanera Center también. Ah, sí, pero bueno. ¿En Ya, serio? nos fuimos de otro tema. Oh. Ya, ¿vamos con la última o Ya. no? Sí. Ya. Un personaje. Fue una de las líderes de la toma de la Casa Central de la Universidad de Chile. ¿Ya? ¿En qué momento? No sé en qué momento, en algún momento. Podría haber sido Camila Vallejo, pero no lo es. No lo es. Fue abogada, sufragista y activista. ¿Ya no es la Elena Cafarena? Sí, la Elena Camarena. Muy bien. Clave en la conquista del voto femenino en Chile. Lo que nos da pie para que tú nos cuentes lo que trajiste. Ay, yo traje 2 libros en realidad. ¿Te puedo regalar eso? Es que este ya me lo regalaste. Ah, yo lo sí, traje ese para que me sí. lo firme. Ya, bueno, Pero ya. justamente como veníamos hablando de Elena Cafarena, Ya, voy a contar tú trajiste el nuevo. este libro, Ya. sí. Este es mi nuevo libro, espérate ahí, que se llama Chilenas al Poder y cuenta toda la historia del voto femenino, Qué bueno. ¿no? Partiendo en la independencia, con la pregunta de, bueno, ¿esta nueva república va a educar a las mujeres? Entonces nos vamos a meter en la educación de las mujeres para luego llegar al voto. Y lo interesante que tiene el libro es que vamos a ver los feminismos, porque vamos a ver feminismo obrero, feminismo de mujeres de élite, por así decirlo, que tenían cada una como distintas jerarquizaciones de qué era lo más importante que tenían que hacer. Claro, lógico. ¿No? Y este libro va a contar cómo estos 2 caminos, por así decirlo, se van a unir para decir, bueno, para que nosotros estemos sentadas en esta mesa, tenemos que ir a votar. Excelente. Está lleno de traiciones, de políticos que probablemente vieron en los libros escolares, pero mirado desde otra perspectiva. Desde Ya no es Chile. sus obras, sus logros, sino en función de si apoyaron o no
a las mujeres y ahí Esto es como cuando van a uno haber nuevos dice... villanos. Claro, es como cuando salen los diputados en el Congreso y tú dices, ¿quién votó a favor? ¿Quién en contra? Sí, Aquí también claro, aquí quedan también en está evidencia. todo. Ahí quedan los liberales. Por cierto, Oye, y pero- la Iglesia Católica, su rol importantísimo. Te iba a Van a decir saber. qué interesante, nunca había visto un libro de sufragio femenino en la historia de Chile que tuviera esta interseccionalidad, porque generalmente se nos muestra como una vía homogénea, que Claro. es el feminismo blanco, como el feminismo liberal. Claro. Entonces, de elite. Entonces, nada, qué emoción, yo también quiero uno. Bueno, y justamente sobre eso, la Coté, yo voy a presentar este libro. Ya. No, justamente aquí hay mujeres obreras, Sí. ¿no es cierto?, que escribieron como sobre política en Claro. un diario que yo no sabía que existía. Hay un par de diarios ¿La Palanca? donde ellas, Alberto donde ellas Palanca. escribían como lo que pensaban de la casa, del hogar, de los machismos, de lo que podían o no podían hacer. Muy entretenido, yo me leí, pero todas las columnas de esta señora, impresionante. Ya, y ahora les voy a pedir que ustedes me recomienden, porque aquí ya estamos a punto, mira, se está yendo el tiempo. Entonces quiero que tú, Amanda, me recomiendes lo que estés viendo, alguna película, alguna serie que estés leyendo. Ojalá algo que sea como muy atractivo para, quiero ir a ver eso. O sea, puede ser una película, puede ser una ficción, pero ojalá que desde la historia a ti te... A ver, lo primero que se me viene a la mente, que la vi hace muy poco, la serie La Emperatriz, está en Netflix. Es impresionante sobre la emperatriz Sisi del Imperio sí, emperatriz, Austrohúngaro. sí, personaje favorito de una amiga mía, increíble, sí. Sí. Wow, es impactante, está súper bien hecha y además... ¿Cuántas temporadas tiene? Creo que 2. Ya, Son es de abarcable. 6 capítulos cada uno. Genial. 6 capítulos cada una, Súper. entonces es como de estas que te podéis ver en un día. Y creo que nos da una ventana también en el Imperio Austrohúngaro, porque nosotros sabemos lo de la Primera Guerra Mundial, Sí. como que es lo que más se habla, pero nunca, o por lo menos en Chile poco se habla de qué pasaba en ese imperio, cómo funcionaba, cómo estaba estructurado, y la verdad es fascinante esa cultura a la que nos introduce, entonces te lo recomiendo. Genial, muchas gracias. Y se nos fue el tiempo, pero nos queda tu recomendación, Cote. Ya, me terminé recién el libro nuevo de la Paula Escobar, periodista chilena, que se llama Mundo Perplejo. Y son 30 entrevistas intelectuales de todo el mundo hablando de temas como inteligencia artificial, democracia, populismo, y te da todo un panorama súper interesante de cómo los intelectuales de distintas ramas, distintas profesiones, están preguntando y opinando sobre estos temas que nos dejan perplejos. Oye, ¿y a quién entrevistó Paula Escobar, así como para tener una idea? ¿Qué personajes podemos encontrar en estas entrevistas? No me acuerdo de ningún nombre. ¿En serio? Pésima para los nombres. No, pero son eslovacos, gringos, ¿no? De todo el Franceses, mundo, de genial. todo el mundo, sí. Súper. Oye, quiero agradecerles un montón por haber venido aquí a La Hora que No Existe, un podcast de Hora 25, a hablar sobre divulgación histórica, que me parece fascinante. Qué lindo era cuando el profe de historia era motivador, ¿no? Y te contaba efectivamente como un relato la historia, como un chismecito, porque si no, qué manera de dormirse en clase. Les recuerdo a toda la gente que nos vea y nos escuche a través de distintas plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y por supuesto también a través del sitio tvn.cl. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao. Más conversación, más entretención, más cultura. Aquí termina el podcast donde todo puede pasar. La hora que no existe. El podcast de Hora 25.